Esta primera sección acaba con el tercero de los anuncios de la muerte y resurrección de Jesús. Es una sección un poquito más corta, ¿verdad? Porque solamente está el anuncio de la muerte y prácticamente el momento de incomprensión de los discípulos con Jacobo y Juan y su petición y la curación de Bartimeo el ciego. Sin embargo, es una parte importante porque con ella se culmina la enseñanza de Jesús acerca de la humildad y el servicio como referente dentro del liderazgo cristiano, ¿no? El liderazgo en realidad es servicio los unos a los otros, ¿no? El tema de la humildad, qué importante es. Y sea como sea, esta semana estamos viendo una sección muy amplia, muy densa, con muchas enseñanzas y este último vídeo será evidentemente más breve. Vamos a ver algunos de estos detalles en nuestra Biblia y comentar, como siempre hacemos, algunas de las situaciones que se nos están dando alrededor, en este caso, del tercer anuncio de la muerte de Jesús. Ya está en camino, subiendo a Jerusalén, y evidentemente la zona montañosa, perdón que estoy moviéndolo sin querer, ahí está. La zona montañosa es más difícil ascender a Jerusalén, y Jesús va adelante y los discípulos están siguiendo a Jesús, asombrados, maravillados, estupefactos, y dice el texto que le seguían con miedo. El miedo otra vez vuelve a surgir ahí. ¿Cuál es la razón por la que están asombrados? Quizá por la determinación de Jesús, que va caminando delante. Normalmente los maestros rabínicos, los maestros judíos, iban caminando con sus discípulos alrededor de ellos, a ellos en el centro y los discípulos alrededor, y hablando y dialogando y enseñando. A veces los discípulos iban unos delante, otros detrás, pero se iban escuchando la conversación, iban aprendiendo del maestro, y en este caso Jesús va adelante, igual con esa determinación de ir hacia Jerusalén, igual afrontando esa realidad, ¿no? Y ellos están siguiendo a Jesús con miedo, asombrados, ¿no? ¿Cuál es la razón? Estaban expectantes ante lo que iba a acontecer en Jerusalén. Ellos estaban esperando todavía que Jesús se levantara como el Mesías militar que les habían enseñado desde pequeñitos. Estaban esperando el momento de confrontación que se iba a dar allí. Está claro, porque lo vamos a ver en los siguientes versículos, que ellos siguen sin comprender, siguen sin ver claramente quién es Jesús. Sí quién es, pero no en qué consiste su forma de ser el Mesías, de ser el Cristo, ¿no? Y eso es evidente a lo largo de todo el pasaje, de todo el libro prácticamente, como decimos, hasta el momento de la resurrección en otros evangelios, porque en este evangelio directamente desaparecen después de la negación y abandonarlo, ¿no? Sea como sea, aquí están subiendo a Jerusalén, y entonces Jesús les vuelve a decir otra vez, tomándolos aparte, las cosas que tienen que acontecerle, que le tienen que acontecer, cosas que es necesario que le ocurran. Y entonces vuelve a explicarles a los discípulos lo mismo. Será entregado a los principales sacerdotes y escribas. No va a cambiar el sistema religioso de Israel, no va a poder con los religiosos de Israel, no los va a destruir, no los va a sacar de su sitio, van a seguir estando donde están, lo van a condenar a muerte, lo van a entregar a los gentiles, no va a ganar a los romanos. Va a ser entregado a los romanos. Lo van a traicionar y lo van a entregar a los romanos. Y los romanos lo van a insultar, lo van a torturar, le van a menospreciarlo, lo van a humillar y lo van a matar. Fijaos qué montón de verbos, pam, 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 uno detrás de otro, para que quede claro en la mente de los discípulos que lo que va a acontecer es algo grave. Que ellos van con una expectativa de gloria y en realidad no vamos a una expectativa de gloria, ¿no? Humanamente hablando, los teólogos católicos hablan del fracaso de la cruz y hablan de el fracaso de Dios en la cruz como el fracaso de Dios. Bueno, porque no ven claramente que eso ya formaba parte del plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? La cruz no es el lugar del fracaso de Dios, sino que es el lugar que asume Jesús como ministerio, como algo necesario dentro de la voluntad de Dios. Humanamente hablando, podríamos decirlo. Bueno, claro, pero es como cuando hablamos de Eclesiastés. Si Eclesiastés es mirando el cielo desde el sol hacia abajo, pues claro, nada tiene sentido. Pero la vida no es solamente del sol para abajo. Hay un del sol para arriba que lo cambia todo, que es Dios, ¿no? Y eso nos ocurre también con el tema de la cruz, ¿no? Así que Jesús asume esa realidad no como un fracaso, sino como parte de su ministerio. Y va a afrontarlo con absoluta determinación. Ahí Jesús iba adelante, ¿no? Iba afrontando esa realidad, iba... tiene algún texto, no recuerdo cuándo es en Lucas, ¿no?
que puso su rostro en ir a Jerusalén, ¿no? Y justamente es el versículo bisagra del Evangelio de Lucas, ¿no? Bueno, sea como sea, ese es el anuncio de Jesús, un anuncio absolutamente claro, y además por el hecho de ser tercero es una refrendación, una aseguración de que eso va a ocurrir así, y además un anuncio mucho más extenso, más largo y más intenso. Eso va a ocurrir, que os quede claro, y ellos siguen sin darse cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque a la que se despista entonces Jacobo y Juan otra vez vienen y le dicen: oye, maestro, queremos hacerte una petición. Oye, ¿tú que puedes saber cualquier cosa? Guapo, prácticamente, ¿eh? Oye, ¿tú que puedes? Oye, haznos algo que queremos pedirte una cosita. Ah, vale, ¿qué queréis? Y entonces, ¡pam! Concédenos que en tu gloria nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda. Uno a cada lado. Ay, siempre pensando en la gloria, en el puesto, ¿eh? En la titulitis, el ser reconocidos por los demás, el estar por encima del resto, ¿no? Y Jesús dice: mira, no sabéis lo que pedís. No tenéis ni idea de lo que estáis pidiendo. ¿Ves? No sabéis lo que pedís. Y ahora fíjate, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿Os acordáis de cuando Jesús va a estar en Getsemaní diciendo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa? Este momento, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados del bautismo con que soy bautizado? Y ellos dicen: sí. Porque no son conscientes. No son conscientes. Ellos están esperando un reino glorioso. Ahí, en ese momento. Un reino mesiánico instantáneo. No, sí, nosotros podemos hacer todo lo que tú vayas a hacer. Nosotros vamos a estar a tu lado. Y Jesús les dice: mira, la verdad, sí que os va a pasar, sí que vais a sufrir como yo voy a sufrir. Sí que seréis bautizados como yo seré bautizado. De hecho, Jacobo será muerto, ¿no? Y Juan, según la tradición, a Juan lo hirvieron en aceite antes de llevárselo a Patmos. Y murió de viejo en Éfeso. Posiblemente el único de los discípulos que murió de viejo. Al resto lo mataron a todos, ¿no? Así que, claro que van a sufrir por causa del Evangelio. Uno de ellos pasará por la muerte, ¿no? Pero entonces Jesús les dice: mira, pero eso que me estáis pidiendo es que ya hay gente para la que está preparado eso. Y ¿sabéis qué? Los otros discípulos, ¿qué piensan los otros discípulos? Se empiezan a enfadar, no por nada, sino porque ellos querían haber hecho la misma pregunta. Igual ellos piensan al escuchar a Jesús que es alguno de ellos para los que está preparado. Igual es Pedro. Pedro dice: seguro que es para mí. O su hermano Andrés dice: no, pues mira, mi hermano allí a la izquierda y yo a la derecha, porque somos de los primeros. Qué miopía espiritual, por favor, ¿no? Y Jesús tiene que parar, llamarlos y decirles: mira, nuevamente, los que son tenidos por gobernantes, que no lo son, pero los que son tenidos por gobernantes en el mundo, los que creen que son los gobernantes de las naciones, porque en realidad Dios es Rey de reyes y Señor de señores y gobierna sobre todas las naciones y sobre toda la historia. Pero los que son tenidos por gobernantes se enseñorean de las naciones y ejercen autoridad sobre las naciones. Pero entre vosotros, en la iglesia, esto no tiene que ser así, sino que el que quiera ser grande tiene que hacerse ¿qué? Servidor de todos. Y el que quiera ser el primero será siervo de todos. Está repitiendo lo que Jesús ya ha enseñado antes. ¿Os dais cuenta? Está repitiendo para que nos quede claro la importancia del servicio, la importancia de la humildad. Dios resiste al soberbio y exalta al humilde, ¿no? Y de alguna manera, como decíamos antes, ¿os acordáis que al principio de esta sección, en el primer vídeo, decíamos: Jesús se está presentando, Marcos nos está presentando a Jesús como el discípulo, el prototipo de discípulo, el único que realmente se niega a sí mismo, toma la cruz y muere? Es Jesús. Y Jesús ahora mismo nos sale a nosotros también como el ejemplo máximo de servicio. ¿Qué dice? El Hijo del Hombre, el que tiene toda la autoridad, el que ha recibido la autoridad en el cielo, Él no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y si eso es lo que ha hecho el Señor por cada uno de nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues exactamente lo mismo, ¿no? Tener esa misma actitud. Eso que encontramos luego en el Nuevo Testamento, ¿no? Hay en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló y tomó forma de
Siervo, siervo, claro. Y esa es nuestra actitud, la que tiene que ser nosotros, la que tiene que triunfar en la iglesia. Y eso es lo que, de alguna manera, yo creo que Marcos de alguna manera está enseñando eso a la iglesia. Seguro que formaba parte del pensamiento de Pedro. ¿Cuántas peleas había en la iglesia antigua por ser el pastor, el anciano, el obispo, lo que fuera? El tener el lugar de preeminencia, ser el importante. ¿Cuántos problemas habría? Un montón de problemas, seguro. Seguro. Y nosotros tenemos que reconocer lo mismo. Aquí no se trata de tener un título. No se trata del reconocimiento de las personas. Se trata de que Dios nos reconozca. Y Dios nos reconoce cuando nos humillamos como Él se humilló. Cuando servimos como Él sirvió. Cuando damos nuestra vida en rescate por muchos. Como Él la dio en rescate por muchos, ¿no? Esa es una enseñanza fantástica de este pasaje. Por eso, para muchos este versículo 10:45 es el centro de todo el Evangelio. No lo es, pero sí es el centro del concepto del Hijo del Hombre, ¿no? El concepto de el Mesías siervo, ¿no? El hecho de esa actitud de Jesús que empaña, pasa por todo, empapa todo el Evangelio de principio a fin, ¿no? ¿Qué tipo de Mesías es Jesús? Jesús es el Mesías siervo. En esta ocasión, en esta primera venida, es el Mesías siervo. Y vendrá a reinar, vendrá a instalar su reino, seguro. Pero en esta ocasión viene a servir y a dar su vida en rescate por mucho. Finaliza esta primera sección, esta primera parte de la segunda mitad del Evangelio con la sanidad de Bartimeo el ciego. Un pasaje tremendamente conocido por todos, en el que nos evocan muchísimas cosas, ¿verdad? Un pasaje realmente fantástico, en el que llegan a Jericó, por fin esa ciudad fantástica, cerca ya de Jerusalén, y entonces los discípulos, una gran multitud, y entonces está Bartimeo el ciego. Bartimeo significa... es una palabra aramea, un nombre arameo. Ben es hijo en hebreo, Bar es hijo en arameo. Entonces, Bartimeo significa hijo de Timeo. Así que Bartimeo, el hijo de Timeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, llamaron al ciego y dijeron: ten confianza, ten ánimo, ten esperanza, levántate, él te llama. Y él arrojó la capa, se levantó y vino a Jesús. Y entonces Jesús le dio la vista, ¿no? Él le pide la vista y el Señor le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Sozo, qué palabra tan bonita. Una salvación integral, ¿verdad? Que ahí en ese caso también le supuso el recobrar la vista. Y entonces, interesante cómo acaba esta sección con el ciego Bartimeo siguiendo a Jesús en el camino a Jerusalén, camino a la cruz, ¿verdad? Este pasaje, de verdad, tiene una estructura de una predicación evangelística, ¿eh? Uno se fija en tantos detalles y yo creo que Pedro utilizó este ejemplo, esta experiencia, para predicar el evangelio a muchísimas personas, que muchísimas personas pudieran seguir el ejemplo de este Bartimeo, hijo de Timeo. Una de las preguntas que nos surgen es si este Timeo era alguien conocido, porque la iglesia de Roma conocería a Timeo. ¿Por qué se le pronuncia? ¿Por qué se repite este de Bartimeo, hijo de Timeo? Bartimeo. Bueno, posiblemente porque a Jesús se le refieren a él como el hijo de David, ¿no? Y hay un paralelismo entre esta persona, que es hijo de Timeo, sea conocido o no, da igual, pero esta persona está no en el camino con Jesús. Recordad esta idea evocadora en Marcos: el camino es el lugar del seguimiento de Jesús. Él está sentado cerca del camino, sentado al lado, junto al camino, pero no está en el camino, y él está mendigando. Su situación absolutamente de necesidad. ¿Sí? Bien, vemos que escucha de Jesús y pide, clama por misericordia, insiste, su fe, reconoce quién es Jesús, porque le dice hijo de David, y hijo de David es un título mesiánico, y clama a Jesús. Y entonces, fíjate, si yo tuviera que predicar de este pasaje, le diría: ten ánimo, levántate, porque Jesús te llama. Responde al llamado de Jesús, acércate a Jesús para recibir el milagro, para recibir la restauración de parte de Jesús. Y sería un sermón fantástico. Mira, si queréis copiarlo, podéis utilizarlo en vuestra iglesia, ¿no? Sería muy fácil usarlo. Pero esa actitud además nos confronta con otra realidad que acabamos de leer un poquito antes. Hemos escuchado acerca de un hombre rico que se aleja de Jesús. Jesús le dice: oye, niégate a ti mismo, vende todo lo que tienes, toma tu cruz y sígueme. Pero él se va, ¿por qué? Porque tenía ¿qué? Muchas cosas. Tenía muchas posesiones. Y aquí encontramos un pobre, ciego, que no tiene nada, que es
consciente de su necesidad, a diferencia del joven rico que no es consciente de su necesidad, piensa que lo tiene todo, que lo ha cumplido todo. Este pobre ciego sabe que necesita muchas cosas, ¿no? Muchas. Y a este ciego no le importa tirar la capa roñosa que le acompañe, con la cual esconde su comida y sus donativos y todo. No le importa tirarla. Y a veces vivimos en jaulas de cristal. La gente de este mundo vive en jaulas de cristal, ¿no? No quieren seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque viven muy cómodo. Y esa jaula de cristal les impide reconocer su necesidad de Dios. Pero para Bartimeo eso fue muy sencillo, porque era consciente, plenamente consciente de su necesidad. Él sí supo reconocer a Jesús, él sí supo clamar por misericordia a Jesús. Y él tuvo claro desde el principio algo que muchos no han tenido en este pasaje, en estos pasajes, en esta sección, ¿no? Y es la necesidad de, una vez recibes de Jesús, dejarlo todo y seguirle en el camino. Qué cierre tan bonito el cierre del ciego Bartimeo, ¿no? La sanidad del ciego Bartimeo. Desde lo que veíamos, ¿no? Aquella sanidad de un ciego en dos tandas, ¿no? Que parecía explicarnos desde el principio esa incomprensión de los discípulos acerca de quién es Jesús y el ministerio de Jesús y lo que requiere el discipulado, el ser siervo de Cristo, el ser seguidor de Cristo. Y este último ejemplo de alguien que sí comprende desde el principio que hay que negarse a uno mismo, hay que clamar por misericordia, hay que clamar por gracia y tomar la cruz y seguir a Jesús en el camino, ¿no? Seguir sus ejemplos, seguir sus pisadas, ¿no? Bueno, es un pasaje más breve, una sección más breve dentro de esta primera sección, la del tercer anuncio de la muerte y resurrección de Jesús, pero acaba esta sección ya con Jesús prácticamente a las puertas de Jerusalén y habiéndonos dejado lecciones importantes, lecciones muy importantes acerca del perdón, acerca de la humildad, acerca de qué significa ser discípulo, qué significa ser incluso líder dentro de la iglesia, ¿no? Y seguir el ejemplo de Jesús, aquel que no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que cada uno de nosotros, ¿verdad?, pueda negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Nada, que Dios os bendiga. Nos vemos la semana que viene. Participad en el foro. Si tenéis alguna pregunta, dejadla allí. Yo entraré para contestarla. Y en todo caso, que tengáis muy buena semana. Que el Señor os bendiga. Y hasta la siguiente lección. Hasta luego.